La clase pasada, hermano, vimos la definición y la importancia de la piedad. ¿Qué tan importante es la piedad en la vida del cristiano? Bueno, es la esencia de la vida cristiana. Cuando nosotros venimos a Cristo y ahora nosotros tenemos esa nueva naturaleza busca y tiene como propósito glorificar a su Señor, ¿haciendo qué? Obedeciendo sus mandamientos. Nosotros, hermano, conocemos, y si no las conoces, bueno, aquí la vas a tener. Tenemos las 5 solas de la Reforma. Estas 5 solas obviamente no se crearon o no existen de la Reforma para acá, ¿no? Sino estas solas, los reformadores lo que querían resumir en una menor manera era definir y resumir las doctrinas esenciales que todo cristiano debe de tener. Tenemos, hermano, que iniciamos con la sola escritura, y es que ellos decían, hermano, en este tiempo, que lo que el Papa decía y las ordenanzas de la Iglesia Católica Romana decían era lo que se tenía que hacer. Entonces nuestros hermanos reformadores dicen, no, lo que nosotros debemos de seguir es ¿qué? La Escritura. Después de eso, hermano, nosotros tenemos a la sola fe o a la sola fide, que nos establece, hermano, que la única forma en la cual nosotros podemos ser justificados es a través de ¿qué? De la fe. No hay otra forma, no hay otro medio por el cual nosotros podamos ser salvos que la fe. Ellos decían fe más obras, la Iglesia Católica Romana. Después de ahí nosotros vemos la sola gracia. Y la sola gracia, hermano, lo que manifiesta es que la salvación, ¿cómo es para el creyente? Gratuita. No tenemos que hacer ninguna obra para agradar a Dios o para entrar al cielo, porque la salvación que se nos ha sido dada es gratuita. Después, en el punto 4, nosotros vemos solo Cristo, y esto manifiesta que es únicamente por medio de Cristo que nosotros podemos ser aceptados. Y ahora, cuando nosotros vemos estos 4 puntos, antes de llegar al quinto, llegamos al punto de solo la gloria, ¿a quién? A Dios. Y es aquí, hermano, donde todas estas doctrinas y de donde toda nuestra vida cristiana tiene, como puse en el título, el fin supremo de la piedad. El fin más alto de vivir una vida piadosa no se encuentra en que me va a ir mejor en esta vida, no se encuentra en que yo voy a hacer las cosas para ser visto. Todo lo que el cristiano regenerado haga, consciente en obediencia al Señor, debe de ser solo para la gloria de Dios. Como puse aquí, hermano, el fin de comprender la Escritura me enseña que es únicamente por la fe la salvación y que es gratuita a través de Cristo. Esto nos lleva a la cima de todo propósito de los cristianos, que es la gloria de nuestro Dios. ¿Y por qué es importante, hermano, esto? Bueno, porque en este tiempo nosotros vemos que muchas personas en esta época manifiestan diferentes propósitos de la vida. Tú no es raro si entras a redes sociales, Facebook, cualquier red social que tengas, y la mayoría de mensajes motivacionales que la gente da es cumple tu propósito en esta vida y sé exitoso. Y todo eso que nosotros, hermano, podamos tener o lograr en esta vida terrenal con un fin en nosotros mismos va a ser insípido y sin sentido. Nosotros vemos aquí, y retomando un poquito la definición de la piedad que dimos el miércoles pasado, es la virtud que inspira por el amor a Dios. O sea, después de que nosotros amamos a Dios, ese amor a Dios nos inspira a una tierna devoción a las cosas santas. ¿Qué quiere decir esto? A una vida, a un deseo, a un anhelo por las cosas santas de nuestro Dios. Y el amor al prójimo en actos de amor y compasión. Ahora, ¿por qué nosotros necesitamos vislumbrar la gloria del Señor como la fuente última de nuestra piedad? Bueno, porque el faro que debemos seguir en nuestra práctica diaria de la piedad es Dios. Si nosotros perdemos el sentido de nuestro propósito de vivir, que es la gloria de Dios, entonces todo lo que hagamos, hermano, no tiene ningún sentido. Pablo dice acerca de la resurrección que si no hubiera
resurrección, bueno, entonces ¿de qué sirve? Comamos y bebamos y disfrutemos en esta vida. Y sin embargo, ponte a pensar, hermano, ¿cuántos años en promedio vive el ser humano? 70, 80 años, algunos 50, algunos 30. Y te imaginas, hermano, que solamente el propósito de tu existencia se limitara a 60 años. No hay ningún propósito, hermano. Por eso Pablo menciona y habla acerca de la resurrección. Y aquí nosotros en este texto de Apocalipsis 4:11, vamos a leerlo, hermano. Vamos a ver cómo aquí el apóstol Juan, describiendo la visión que tiene, manifiesta un acto que tienen estos seres para con nuestro Dios. Para leer un poquito el contexto, vamos a leer desde el versículo 4:7. Amén. Es un texto, hermano, que tiene muchos simbolismos, pero la esencia real de lo que transmite Apocalipsis 4 es manifestar la gloria de nuestro Dios. Dice: el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, ¿qué cosa? Santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que ¿qué? El que es y el que ha de venir. Ninguna creación, ninguna cosa tiene este atributo. El que era, el que es y el que ha de venir. Y dice después: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos, aparte de esos seres, los 24 ancianos, se postran delante de él, del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por ¿cuánto otra vez? Y echan sus coronas delante del trono, diciendo, vea, hermano, aquí lo primero, la adoración suprema que dan a Dios. Ellos no tienen otra opción, y no porque quisieran hacer otra cosa, sino que el estar delante de la presencia santa de nuestro Dios y entender quién es Él, como resultado tiene una adoración y devoción a Él. Estas personas, hermano, arrojan sus coronas delante de Él. Es como si tú tuvieras un gran tesoro y la gloria de nuestro Señor todo se lo arrojaras, porque Él es el único digno de recibir esa adoración y esa gloria. Y como resultado, en el versículo 11 dice, Señor. Aquí vemos a quién se dirige esta adoración. No hay una criatura, no hay un rey terrenal, no hay un presidente terrenal, no hay un gobernante terrenal, se dirige a Dios. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra, ¿y qué? Y el poder. Aquí dividí este versículo en 2 partes. Lo primero que vamos a ver aquí, hermano, es la primera parte donde dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Aquí, hermano, el apóstol Juan describe las palabras que manifiestan expresiones de adoración al Rey que está sentado en el trono. Estas palabras que notamos que le dicen, que inician con las declaraciones digno, esta palabra viene del griego que dice hikanos, y además de digno, hermano, esta palabra significa otras cosas. Significa competente, amplio, apropiado, idóneo, bastar, competente, digno, suficiente. Entonces, hermano, lo que estas personas están diciendo de nuestro Dios es que nuestro Dios es competente, apropiado, es idóneo, es competente, es suficiente y Él es digno de recibir gloria, honra y el poder. Solamente Dios. Y yo creo, hermano, que si nosotros podemos ver a nuestro alrededor, a todas las personas y seres que hay en este mundo, ninguno es digno de adoración. Ningún ser, hermano, creado, ninguno, hermano, es digno de adoración. ¿Por qué? Bueno, el mismo Juan nos explica por qué en esta descripción que está dando, y en la segunda parte del versículo nos responde
quién es ese Dios o por qué merece esa adoración. Dice la segunda parte, porque tú creaste, ¿qué? Otra vez, hermano, porque tú creaste todas las cosas. Cuando nosotros, hermano, entendemos este texto, muchas veces nuestra mente se limita a lo que conocemos y vemos. Sin embargo, la palabra del Señor dice en Colosenses que todo fue creado por medio de Él, sean invisibles, potestades, todo fue creado por nuestro Dios. Amén. Y aquí nosotros vemos cómo habla de atributos de Dios que solamente Él puede tener a ese grado. Díganme algo, ¿el ser humano puede crear algo de la nada? Y oigamos eso, ¿el ser humano puede crear algo de la nada? No. Apenas estaba viendo un estudio que la verdad a veces pienso que son mentiras de supuestos investigadores o físicos que dicen que ellos crearon algo de la nada. Y es tan incongruente, hermano, que digan que crearon algo de la nada o una materia a través de, por la nada, porque todos los aparatos que ellos utilizan necesitaron otras cosas que ya habían sido creadas para hacer supuestamente el estudio que dicen que hicieron de crear algo de la nada. Hermano, solamente nuestro Dios puede crear las cosas. Solamente nuestro Dios. Vamos a Génesis 1 y veamos que el acto de la creación, hermano, tiene una connotación mucho más grande y mucho más fuerte de lo que nosotros podemos considerar o pensar. Génesis capítulo 1, versículo 1. Y aquí vamos a ver, hermano, cómo esta palabra crear habla de o parte de un nada, hermano. Tú y yo tenemos células, hay microorganismos, hay átomos y todo eso, hermano, fue creado aquí. Este es el inicio, hermano, de todo lo que tú conoces. En el principio, ¿qué dice? Creó Dios los cielos y la tierra. Se refiere absolutamente a todo. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, y hasta aquí vamos a leer, sea la luz, y fue la luz. Antes de esto, ¿había luz? No. Hermano, ninguno de nosotros puede crear, y mucha gente piensa, hermano, que Dios aquí, al crear las cosas o al decir que se hicieran las cosas, estaba moviendo las manos. Es como te lo pintan las películas, como si Dios moviera las manos y gritara y dijera que se haga esto. No, hermano. Lo original, hermano, dice que Dios crea las cosas con un susurro, hermano, apenas y audible. Y nosotros vemos aquí cómo Juan explica y manifiesta la visión que está viendo y está diciendo que estos ancianos están rindiendo adoración total a Dios, diciéndole, porque tú creaste todas las cosas. Y dice después, y por tu voluntad existen. Hermano, ¿por qué tú no en este momento caes muerto? ¿Por qué? Lo que te mantiene vivo, lo que me mantiene vivo, lo que mantiene prendida esa luz, lo que mantiene el aire circulando, lo que mantiene nuestro planeta en el lugar que está, lo que hace que todo funcione de una manera correcta en esta creación es porque por la voluntad de Dios existen y por su voluntad fueron creadas todas las cosas. Partimos entonces, hermano, acerca de la piedad. Debe de ser la gloria, para la gloria de Dios, porque solamente Dios merece nuestra absoluta y total obediencia. Por eso la piedad, hermano, fuera de cualquier punto que sea dirigido a la adoración a Dios, no sirve de nada, hermano. De nada sirve que yo sea un buen vecino si de todos modos esas buenas obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. De nada sirve que yo le dé a mis hijos y sea buen padre todo el tiempo si yo nunca lo hago para la gloria de Dios. Muchas veces nosotros pensamos como cristianos que una gente que es moralmente buena allá afuera, pues posiblemente puede llegar al cielo. Eso es lo que piensa el mundo. Ha sido una buena persona.
Hermano, todas las buenas acciones que haga el ser humano, todas las buenas acciones que haga el ser humano y no sean para la gloria de Dios, son una ofensa a Dios, hermano. Son una ofensa a Dios. Después de esto, hermano, vamos a Job 38. Solamente vamos a leer una pequeña parte de este capítulo, de este libro. Y vamos a ver aquí cómo el creyente verdadero, cuando conoce a Dios, reacciona ante su persona, ante sus atributos. No es la misma persona. Quien verdaderamente conoce a Dios. Job 38, aquí nosotros vemos cómo Jehová se aparece a Job desde un torbellino y le dice tantas y tantas cosas que Job no puede responder, y yo creo que ningún ser humano puede responder esto. Y esto, hermano, cada vez más que va avanzando, yo me pongo a imaginar que Job se va achicando y achicando y achicando y achicando ante tal gloria de nuestro Dios. Dice: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Dios le dice esto a Job: yo te preguntaré. ¿Y qué? ¿Te imaginas que Dios a ti te pregunte cosas? Es algo de verdad de temer. Es una manifestación gloriosa de nuestro Dios aquí. Dice: ¿dónde estabas tú cuando qué? ¿Había algo antes de que fueran creadas las cosas? ¿Algún ser humano vivo? ¿Algún pequeño microorganismo vivo? Nada. ¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿quién encerró con puertas el mar? Y cuando derramaba saliéndose de su seno, cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto y le puse puertas y cerrojo. Y escucha lo que dijo Dios: y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Por qué el mar está hasta donde está? Porque Dios le dijo que ahí se quedara. ¿Dónde estabas tú y yo cuando Dios creó esto, hermano? No existíamos. Y Job, hermano, después de todo esto, en el versículo 40 del 1 al 5, responde de una manera correcta ante la gloria de nuestro Dios, ante tal poder de Dios. Y Job dice: además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? ¿Es coherente eso? ¿Es prudente eso? No. El que disputa con Dios responda esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que ¿qué? Yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré ¿qué? Su respuesta de Job delante de Dios es en una actitud de vileza y de obediencia absoluta a Él. Cuando tú y yo como cristianos entendemos, estudiamos y nos preocupamos cada día por estudiar los atributos de Dios, estudiar la persona de Dios, hermano, nuestra vida cristiana no es la misma. No es la misma. Yo recuerdo mucho que para mí me encontraba una persona o pasaba cualquier cosa y era: qué casualidad. Cuando estudias cómo Dios tiene toda su providencia en orden perfecto, que Él cuida todos y cada uno de los detalles que existen, que hay en esta tierra, hermano, yo me sorprendo y digo: nada ha pasado en esta vida por casualidad. Y eso, hermano, como creyente, a nuestra vida debe de traer una seguridad y descanso en nuestro Dios.
¿En que me dé una enfermedad? Bueno, es el propósito y la providencia del Señor. ¿En que me quede sin dinero? Bueno, es la providencia del Señor. ¿En que me pase absolutamente todo lo que me pueda pasar? Mi resultado o mi vida cristiana, mi vida de piedad, radica en el carácter de Dios. Y si yo conozco el carácter de Dios bueno, entonces yo voy a vivir una vida que le glorifique, porque conozco el carácter de Dios. Y ahora entrando en los puntos, 3 puntos dividí este tema, hermano. Y el propósito, el primero, hermano, que toco aquí es el propósito de una vida. Y aquí no me estoy refiriendo, hermano, a un cristiano o no cristiano, me estoy refiriendo al propósito de la existencia humana, es la gloria de Dios. Todo lo creado es ¿para quién? Para su gloria. Dice un hermano, imagínate que hay una planta en medio del bosque donde ningún ser, una flor, perdón, en medio del bosque donde ningún ser humano ha pisado jamás. Esa planta, ¿de qué forma glorifica a Dios? Esa flor, ¿de qué forma glorifica a Dios? Esa flor glorifica a Dios por el simple hecho de que Dios la ve. Todo, hermano, fue creado para Él, hermano. Dicen que en el mar hay muchísimos monstruos marinos, hay muchísimos animales y criaturas que no sabemos cómo son o no sabemos cuántas, pero esas criaturas están ahí, hermano, y glorifican a Dios, simplemente porque Dios las creó para Él. Amén. Entonces tenemos primero, hermano, el propósito de una vida, de la existencia, es la gloria de Dios. Ese es el punto 1. El ser humano fue creado para la gloria de Dios. Ese es el fin de nuestra creación. Otro propósito, hermano, que podamos decir, es totalmente falso y distorsionado, pues solo vivir para la gloria de Dios es la esencia natural de nuestra creación. Para esto, hermano, traje un ejemplo de algo que pasó en la historia bien interesante. Aquí, hermano, en abril de 1538, bueno, dar un poquito de contexto, Juan Calvino es llevado a Ginebra, y Ginebra, la ciudad de Ginebra en Suiza, adopta por completo la reforma protestante. Pero hubo unos problemas ahí con el consejo de los gobernantes de Ginebra, y en 1538, en abril específicamente, Juan Calvino y Guillermo Farel son expulsados de Ginebra. Son sacados de Ginebra, y Juan Calvino regresaría hasta Ginebra hasta 1541. En ese tiempo, hermano, en el año siguiente de 1538, que Calvino es expulsado de Ginebra, esa ciudad ya era totalmente cristiana reformada. Ya había adoptado la cristiandad, ya había adoptado la reforma. Entonces, hermano, después de ese año que Juan Calvino es expulsado de Ginebra, al año siguiente, Roma, a través del cardenal Jacobo Sadotelo, envía una carta a los líderes, a los gobernantes de Ginebra, por una sencilla razón. Bueno, pues ya se fue el reformador de Ginebra que estaba estableciendo la reforma. Es momento de volver a tomar Ginebra como un lugar y una ciudad católico-romana. Y cuando Sadotelo, hermano, envía esta carta, estaba llena de adulaciones a todos estos hombres, hermano. De hecho, el propósito era convencer al consejo de volver a ser una ciudad católica romana. Escuche algunas de esas frases de la carta que escribió este cardenal a los líderes de ahí. Dice, él decía que la Iglesia Católica estaba llorando y lamentándose de haber sido privada de tantos y tan queridos hijos. La Iglesia Católica sufre porque se han ido del lado protestante y ahora tenemos ese dolor. ¿Usted cree que de verdad sentían eso? No. Lo que ellos querían era que habían perdido un banco más o un lugar más de donde explotar recursos, hermano. Y entonces él les escribe esto. Dice después que también él se dirige a los de ahí de Ginebra como queridos hermanos en Cristo. Y él les decía, rogándoles encarecidamente que consideraran el valor de sus almas y que ellos estarían más seguras, según Sadotelo,
en el seno de la Iglesia Católica Romana. ¿Qué es lo que buscaba Sadotelo? Simplemente que regresaran a las tradiciones, que regresaran a las obras. Bueno, tenemos que hacer esto porque eso es lo que agrada a Dios, tenemos que cumplir con lo que supuestamente decimos que Dios ha mandado, pero vamos a la tradición. Él quería lograr que Ginebra regresara a este punto. Y bueno, hermanos, cuando llega esta carta a Ginebra, en lugar de que estas personas que habían expulsado a Calvino respondieran, mandan esta carta hasta Berna, donde se encontraba Calvino, y todos los hombres de ahí dijeron, bueno, pues mejor que Calvino responda a la carta, aunque ya no estaba en Ginebra. Y esto es un breve extracto, hermano, de lo que respondió desde la ciudad de Berna. Dice, sin embargo, refiriéndose a Sadotelo, y estaba yo leyendo esta carta, hermano, y lo que hace meramente él es decirle, permítame con todo respeto del mundo decirle que lo que usted quiere está mal. Por esto. Sin embargo, no creo que sea propio de un auténtico teólogo, porque así se refería a este hombre, a Sadotelo, el procurar que el hombre se quede en sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quería decir Calvino? Es inconcebible que usted, diciéndose alguien que estudia a Dios, diga que el propósito sea que los seres humanos miremos solamente hacia nosotros. Es inconcebible que usted haga esto. Dice, en vez de mostrarle y enseñarle que el comienzo de una buena reforma en la vida es desear y fomentar y dar realce a la gloria de Dios. Básicamente lo que responde él es inconcebible que usted diga que lo hace por un propósito para la gloria de Dios, cuando usted está llevando a los seres humanos, a cada una de esas personas, a ellos mismos. El propósito central de una reforma real en la vida de cada persona es que todos los días va a buscar el glorificarle a Dios en todo. En todo. Y eso, hermano, que pasó ese mismo problema de Sadotelo y Juan Calvino, pasa hoy en día con los falsos predicadores. ¿Qué hacen ellos? Ponen la mirada hacia el hombre, hacia beneficios del hombre y más cosas, hermano. Sin embargo, nosotros vemos a los autores bíblicos que dicen cosas completamente diferentes. Tenemos, por ejemplo, al apóstol Pablo en Romanos 11:36, donde después de dar todas esas misericordias de Dios, en el libro de Romanos del capítulo 1 al capítulo 11, al capítulo 12, perdón, dice, porque de Él y por Él y para Él, ¿qué son? Dice un poquito de cosas nada más. Todas las cosas. Pablo establece, hermano, que todo lo que ha escrito desde su saludo a los hermanos al empezar la carta hasta este versículo y lo que continúa, y yo creo que incluso todas las cartas que el apóstol Pablo había escrito, todo es para la gloria de Dios. Por eso Pablo dice, porque de Él, le pertenecen a Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. Y después el resultado, a Él sea la gloria por los siglos, amén. Y Asaf, hermano, ese cantor, escribe lo siguiente en Salmos 73, 25 y 26, en un salmo que ya habíamos estudiado aquí en la iglesia, hermano. Y él hace una pregunta, hermano, que quiero que tú pienses que tú te la estás haciendo, hermano. Él la hizo, pero piensa y medita. Salmos 73, 25 y 26. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Asaf, hermano, estaba pasando en ese momento algo complicado, hermano. Dice Asaf, por poco resbalo. ¿Qué estaba pasando con Asaf en ese momento? Bueno, hermano, Asaf había mirado la riqueza y había visto la opulencia que tenían los ricos en ese tiempo, los impíos, perdón. Y Asaf por poco mira y dice, ¿cómo es posible que un rico impío que no te obedece, que no vive para tu gloria, cómo es posible que él tenga riqueza y yo no?
¿Cómo es posible que a él le vaya bien y a mí no? Y sinceramente es algo que a todos los creyentes muchas veces nos pasa, hermano. Pero ¿sabe qué? Él recapacita, Dios lo hace recapacitar y él entiende el fin de los impíos y todos los beneficios que un cristiano tiene, que un creyente en Dios tiene. Y él pregunta, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra, porque cuando tú y yo contemplamos la gloria de Dios, todo lo demás no tiene valor, hermano. No tiene valor, ningún valor. Y dice él, mi carne y mi corazón desfallecen, sí, hermano. Esta carne muere, se enferma, tiene todos y cada uno de los problemas de una persona que fue regenerada, pero que en un cuerpo caído. Pero dice él, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque el propósito total de nuestra vida es glorificar a Dios, hermano. Asaf entendió y vio esto, hermano, que su propósito central no era que él tuviera riquezas. Y hermano, tú y yo no venimos a este mundo a hacernos ricos, entendamos eso. Eso es lo que dicen esos supuestos, porque no son predicadores de la prosperidad, es mentira y es herejía. No venimos a hacernos ricos. No venimos a tener nuestra vida hoy aquí. Nosotros fuimos creados para la gloria de Dios y para disfrutar de Él para siempre. Por eso Asaf dice esto. Traigo aquí un ejemplo, hermano, de un hombre, de Neil Armstrong. ¿Alguien lo conoce? ¿Sabe quién fue? Fue el hombre que supuestamente fue a la luna, que alcanzó el éxito que yo creo que ningún ser humano puede tener. Él fue una de las personas es de las personas más famosas de la historia de la humanidad, hermano. No de nuestro país, no de un país, de la humanidad. Esta persona, cuando regresó de la luna, fue saludado por reyes, por reinas, presidentes y primeros ministros, hermano. O sea, yo creo que si nosotros nos ponemos a ver su vida, podemos decir, bueno, este hombre alcanzó el éxito del éxito del éxito. ¿Conoces a una persona que haya logrado esto, hermano? ¿No? No solamente fue al espacio, hermano, sino que fue exitoso, tuvo dinero, hermano, tuvo muchísimas cosas. Dice después, tenía el mundo a sus pies, pero en vez de aprovechar su estatus de celebridad, se retiró de la vida pública. Quizás la experiencia del Apolo 11 lo había dejado traumatizado de alguna manera, porque la vida en la tierra, escuche, cuando regresó, la vida en la tierra parecía un anticlímax después de estar en la luna. ¿Qué quiere decir? Parecía insípido cuando regresó. Y esto, hermano, le pasa a muchas personas que llegan a tener riqueza, poder o lo que tienen. Llegan a conocer todo aquello que muchas veces un ser humano no conoce en toda su vida, pero cuando llegan a esa cima, el éxito, todo lo que pueden abrazar, sinceramente no sabe a nada. ¿Hay una explicación para qué le faltaba a este hombre, hermano? Él tenía, hermano, un hueco en su ser del tamaño de Cristo, hermano. Y nadie puede llenar ese hueco gigantesco más que solamente nuestro Señor. Alcanzó el éxito total, hermano, que tú y yo económicamente o poder o fama nunca vamos a conseguir, sinceramente, hermano, pero nosotros hoy tenemos mucho más alegría, mucho más gozo y tenemos absolutamente todo lo necesario porque tenemos a nuestro Dios en nuestras vidas. Estamos en mejor posición que este hombre, hermano. Decía Agustín de Hipona, y esta frase me encanta, hermano, dice, nos has hecho, Señor, para ti. ¿Para quién fuiste creado, hermano? Para Dios. Y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Porque fuimos creados para su gloria. Entonces, el primer punto, hermano, que fuimos creados para Él. Segundo punto, las justicias de Dios y las nuestras. Regularmente, hermano, nosotros
no vivimos para la gloria de Dios o no vivimos piadosamente para la gloria de Dios porque muchas veces nos anteponemos a nosotros en lugar de Dios. Vamos a Job 42, 1 al 6 y vamos a ver cómo Job responde después de entender y ver quién es Dios. Job 42, del 1 al 6. Porque cuando nosotros, hermano, sabemos quién es Dios y hoy conocemos sus atributos, pero la vida cristiana consiste en conocer más de Dios todos los días, hermano. Más de Dios, más de Dios, más de Dios. Y eso, hermano, créeme, es contemplar su justicia, su carácter. Y entre más nosotros veamos ese carácter de Dios, más pequeños nos vamos a ver nosotros y más respuesta en obediencia con Él vamos a tener. Dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco, ¿qué? Job aquí tenía una correcta teología de quién es Dios. Yo hoy conozco que tú todo lo puedes. No algunas cosas. Job establece aquí que todo lo puede Dios y que no hay pensamiento que ¿qué? Que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba, ¿qué dice Job? Cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Y dice después, oye, te ruego, hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos, ¿qué? Por tanto me aborrezco y me arrepiento, ¿en qué? ¿Cómo respondió Job ante entender que Dios puede todo? Esa respuesta lo vemos en el versículo 4. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Job, al entender quién es Dios, lo que ha hecho Dios, que Dios puede hacerlo todo, Job responde a Dios en dependencia de Él. ¿Sí me doy a entender, hermano? Job responde en dependencia de nuestro Dios. ¿Quién te da tu trabajo, hermano? Y piensa bien la respuesta. A pesar de que sabemos que es Dios, ¿quién te da tu trabajo? Ahora, todos los días que tú y yo nos levantamos y trabajamos, nuestro pensamiento central es, Dios, ¿tú me estás dando este trabajo? O la verdad, hermano, muchas veces lo hacemos por hacer ya. Job ve, hermano, y escucha todo esto que Dios le ha dicho, que Él ha creado las estrellas, los cielos, los mares, los animales, todo, hermano. Y Job, después de ver que él no puede responder a nada de lo que Dios le ha preguntado, él dice, hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Hermano, nuestro sustento depende de Dios. Y si nosotros no estudiamos todos los días, Señor, tú eres quien me sustenta, tú eres mi ayudador, entonces muchas veces nosotros no podemos glorificarle a Dios en nuestro trabajo o en todas las áreas. Para ti, para mí es tan fácil despertar y decir, ay, tengo manos, ay, tengo ojos, tengo algunos cuantos pesos en mi cartera, puedo llegar al local donde trabajo y hacer lo que hago todos los días. Bueno, hermano, las personas de Ucrania un día despertaron y ya no había eso que con lo que trabajaban y mantenían. ¿Cuál es la diferencia de ellos y nosotros? Bueno, que aún nosotros tenemos las cosas por las que trabajamos. Pero así tal cual como un día Dios decretó que todo su país fuera invadido y perdieran todo en un momento, Dios también puede hacer eso para con nosotros, hermano. Dios también puede hacer eso para con nosotros, hermano. Por eso Job responde de una manera en que él depende de Dios después de entender quién es Dios. Tenemos también, hermano, dos ejemplos más. Isaías 6, 3 al 5. ¿Cómo nosotros, hermano, vamos a ver cada día más nuestra vileza, hermano? ¿Cómo nosotros vamos a ver más nuestra vileza? Isaías 6, versículo 3 al 5. Aquí vemos una visión que tiene Isaías. Y él, después de contemplar la santidad de Dios, hermano,
no puede más que decir que él es alguien vil, hermano. 6, 3 al 5 dice, desde el 1 para que entendamos un poquito el contexto, dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre el trono, alto, sublime, y sus faldas llenaban el templo. Usías, hermano, había durado en el trono muchos años, hermano. Y ahora imagínate y ponte a ver esta escena, hermano. El rey que había durado muchos años, el rey que había hecho que la ciudad tuviera una buena estabilidad económica, tuviera muchas cosas correctas, ha muerto, hermano. ¿Qué crees que sentía el pueblo en ese momento? Después de que un rey bueno de tantos años que había reinado muere. Temor, hermano. Tiene temor, ¿por qué? Pues porque tantos años duró este rey y muere. Y fíjese cómo Dios en ese momento es que a Isaías le da esa revelación. No se la da más que en ese momento. Dice otra vez: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas, ¿qué? Dios lo que le estaba diciendo aquí Isaías es que el rey de los judíos no fue Usías, el verdadero rey soy yo. Se le manifiesta y dice que estaba sobre el trono alto, sublime, y esas faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, y con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, ¿qué? Está llena de su gloria. Y los quiciales, hermano, son cosas inanimadas que sostenían esas cortinas, hermano. Es como si estas columnas, esta computadora o estas cosas inanimadas que no tienen vida temblaran ante la gloria de Dios, hermano. Ante la gloria de Dios. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y ve aquí la respuesta de Isaías al contemplar eso. Entonces dije: ay de mí. ¿Cómo dice? Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo y habiendo en medio de pueblo que tiene y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y ve aquí lo que hace Dios después: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido. Dios toma la iniciativa, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio, ¿qué? Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo y dijo, ¿qué? Heme aquí, envíame a mí. Isaías contempla la gloria de Dios, hermano. Y yo creo que tuvo temor en medio de ese rey que había muerto, rey Usías, tantos años, hermano, que había sido un buen rey para la ciudad. Pero muere, y Isaías ve esta visión y se da cuenta que el verdadero rey, que es eterno, que vive para siempre, que vive, reina y va a gobernar por toda la eternidad, está vivo. Y cuando ve esa manifestación de Dios, él dice: ay de mí que soy muerto. Tú estás aquí, Dios, y yo estoy muy abajo de ti. Por eso muchas veces nuestra dependencia de Dios, nuestra piedad delante de Dios, no es lo que debe de ser, hermano. Sí, estamos establecidos, como decía aquel hermano, no somos como éramos antes, y eso damos gloria a Dios. ¿O si eres como eres antes, hermano? No. No somos como éramos antes, pero ¿sabes qué? Tampoco somos lo que deberíamos de ser. Y esto va a crecer a medida que nosotros contemplemos a Dios. Dios hace una obra de regeneración, de purificación en Isaías, e Isaías escucha esa pregunta en la plática de las 3 personas de la Trinidad, y él responde diciendo: heme aquí. ¿Por qué yo no doy mi vida por el Señor? Bueno, porque no he entendido todo esto. ¿Por qué yo no doy mi tiempo al Señor? Bueno, porque no he entendido todavía esto. ¿Cómo reaccionarías tú, hermano, ante esta visión, hermano? Yo creo que todos como Isaías, hermano, de verdad. Porque hemos entendido o entenderíamos quién es Dios. Lamentaciones 3:21 al 24
Vamos a ver también aquí un ejemplo diferente, hermano, de cómo nosotros, o cómo este hombre pudo glorificar y darle gloria al Señor en medio de su tristeza, hermano. Y vaya que esta era una gran aflicción, hermano. Lamentaciones 3:21 al 24, y después vamos a leer del 37 al 42. Lamentaciones 3:21 al 24 dice: la ciudad estaba destruida aquí, hermano, pero vea qué es lo que mantiene a Jeremías con esperanza. Porque incluso, hermano, no solamente en las cosas buenas, en la obediencia que manifestemos a Dios, incluso en nuestras aflicciones y dolencias, nosotros debemos de dar gloria a Dios. Y Él tiene un buen concepto de lo que le está pasando. Muchas veces nosotros tenemos un problema y decimos, bueno, me lamento por lo que me está pasando, me duele lo que me está pasando, pero vemos aquí cómo responde de una manera diferente Jeremías ante lo que ha sucedido, ante la destrucción de Jerusalén. Y Lamentaciones 3:21 dice: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Versículo 22, por la misericordia de ¿quién? ¿Pero qué dice otra vez? ¿Por la qué? No hemos sido. ¿Qué merecían los israelitas, hermano? ¿Alguien se ha quedado sin trabajo alguna vez? No levanten la mano, pero piénsenlo. ¿Alguien le ha dado una enfermedad muy fea? ¿Alguien ha perdido a un familiar? ¿Alguien ha tenido una tristeza inmensa en su vida? ¿Alguien ha sufrido por algo de verdad? Bueno, hermano, todo eso malo que nos ha pasado, lo merecemos, hermano. Todo, hermano. ¿Y sabes qué? Aún Dios no nos ha pagado todo lo que merecemos. Dice Jeremías aquí: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Por qué no hemos sido consumidos? Porque nunca decayeron sus misericordias. Dice él: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Versículo 37 al 42, dice: ¿quién será el que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Él está diciendo lo que le ha pasado a nuestra ciudad, la destrucción que ha venido sobre nosotros, la tristeza que ha venido sobre nosotros, no fue un acto de mal. Mucha gente o muchos de los carismáticos atribuyen los males, las enfermedades o los problemas a Satanás. Es que reprende a Satanás para que tu enfermedad no llegue. Reprende la pobreza y reprenden todo lo malo, hermano. ¿Y quién envía todo eso, hermano? Dios, hermano. Y Jeremías está consciente de que lo que les ha pasado no es enviado por Satanás, sino por Dios a consecuencia de lo que ellos han hecho. Dice: ¿quién será el que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Y después vea cómo él, después de ese dolor que tiene una correcta concepción de su problema. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Cuál es el dolor más grande que tienes? ¿Cuál es el dolor más grande que tengo? Y dice él: laméntese el hombre de su pecado. Va del punto A de ver su tristeza, de ver lo que ha pasado y decir: por la misericordia del Señor no nos ha consumido. Nunca decayeron sus misericordias. Esto que nos pasó lo ha mandado el Señor. Esto lo ha mandado el Señor. Y si algo me debe de doler verdaderamente, no debe de ser mi problema, mi circunstancia, la tristeza que tengo. Lo que verdaderamente me debe de doler es esto. Y dice Jeremías: que nosotros hemos pecado contra Dios. ¿Ven la concepción del carácter de Dios que tiene Jeremías aquí, hermano? ¿Cómo reaccionamos tú y yo en nuestra tristeza, hermano? ¿De esta manera? ¿O con dolor, depresión y todo, hermano? Él dice: ¿por qué se lamenta el hombre? Laméntese de su pecado. Dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros, no Dios, nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú
no perdonaste. ¿Qué quiere decir aquí? Tú, Dios, reaccionaste justamente para con nosotros. Nos has pagado lo que merecemos. Isaías ve la santidad de Dios y responde en vileza y después de su purificación con obediencia. Jeremías, al ver la destrucción del pueblo y ver todo lo mal que le ha ido, él recapacita y dice, aún Dios no nos ha pagado como merecemos. Y aún él se lamenta por lo que han hecho. Eso es una concepción correcta de cómo nosotros podemos adorar y glorificar a Dios en todo lo que nos pasa, hermano. La piedad, hermano, el fin supremo de la piedad es la gloria de nuestro Señor. Cuando el creyente compara la gloria, poder y santidad de Dios, nuestros argumentos, hermanos, son como nada, pues su santidad es gloriosamente aplastante. Por eso el espejo de nuestra realidad debe ser pulido por su gloria, para que nuestras justicias nunca se agranden más de lo que deberían, tal cual como comenta Calvino. Y esto voy a decir a qué se refiere. Nosotros, hermanos, regularmente hacemos algo que no nos parece tan malo y automáticamente nosotros le damos la actitud de buena. Por ejemplo, si yo como esposo proveo a mi esposa económicamente, imagínate, ¿estoy haciendo algo bueno? Ahora, les hago una pregunta, hermanos. ¿Ese es mi único deber como esposo? ¿Proveerla económicamente? ¿Qué tengo que suplir? Sus necesidades emocionales, espirituales, todo, hermano. Para eso Dios me envió como esposo y a los hombres nos envía Dios como esposos. Pero entonces yo la proveo económicamente y digo, bueno, ya con eso basta. ¿Es suficiente, hermano? Pero los seres humanos, ¿qué hacen cuando hacen algo que parece bueno? Con eso es suficiente para todos, hermano. Bueno, pues sí voy a la iglesia, con eso ya es suficiente. No tengo que leer casi la Biblia en la semana, ¿por qué? Porque pues ya fui a la iglesia en el domingo. Ya le hablé a uno que otro hermano y pues ya tuve ahí cierta comunión con él, con eso me basta. Así regularmente es nuestro concepto de piedad. Pero escuche esto, hermano, es tal nuestra inclinación a la hipocresía que la más pequeña manifestación de justicia bastaría para reemplazar la verdadera justicia y verdad. ¿Qué quiere decir? Dios manda más cosas, pero con que yo haga una cierta cantidad, bueno, pues con eso me basta a mí. No, hermano. Dice después, aquello que es menos desagradable que lo demás nos parece puro. El ojo acostumbrado a lo negro, imagínate que tú estás en un lugar oscuro y te quedas en eso oscuro, acaba considerando lo café oscuro, lo castaño oscuro o con poca luz algo de gran blancura. Cuando tú sales de un lugar donde está oscuro, hermano, y está toda la oscuridad y ves algo que es un color oscuro o no tiene tanta luz, tú lo ves muy brillante, tú lo ves con luminosidad. ¿Por qué? Porque estuviste en la oscuridad. Eso mismo pasa muchas veces cuando nosotros vemos o miramos hacia nosotros en vez de la gloria de Dios. ¿Qué pasa entonces cuando yo veo directamente al sol y después miro cualquier cosa? Nada refleja igual, hermano. Por eso la gloria de Dios, hermano, es tan importante. Punto 3 y último, hermano, glorificar a Dios es hacer lo que Él ha mandado. Así de sencillo, hermano, 1 Samuel 15:22. Primer punto, hermano, que nuestra vida fue creada ¿para quién? Para la gloria de Dios. Segundo punto, hermano, que para que nosotros podamos de glorificar a Dios tenemos que contraponer el carácter santo de Dios contra nuestra vileza, y eso hará que nosotros reaccionemos o respondamos de una manera correcta delante de Dios. Escuche aquí lo que dice Samuel a Saúl. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Dios le había enviado a Saúl que fuera y destruyera ¿qué? Todo. ¿Que dejara algo vivo le dijo? No, todo. ¿Y qué hace Saúl? Toma lo bueno, toma el oro, toma las vacas, toma todo lo que él consideró bueno. Y él pensaba que iba a llegar delante de Dios y que Dios lo iba a recibir con brazos abiertos diciendo, ay, mi hijito, llegó aquí
con lo mejor. No es lo que le pedí, pero bueno, lo hizo de buen corazón. Y esa, ¿sabe qué, hermano? Es el concepto o el pensamiento que tienen muchas personas. Que es mejor lo que yo creo que es bueno para Dios que lo que Dios ya me ha mandado escrito. Otra vez, hermano. Dios, muchas veces nosotros creemos que es mejor lo que nuestros deseos o pensamientos creen que es bueno para Él que lo que Dios ha dejado escrito, hermano. Dice aquí, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Está diciendo aquí, ¿qué complace más a Dios? ¿Todo lo que trajiste o que hagas lo que Dios te ha mandado? Lo que Dios ha mandado. Ciertamente, responde Samuel, obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios ha mandado algo, lo que Dios ha mandado es lo que se tiene que hacer. ¿Quieres glorificar a Dios? Quiero glorificar a Dios, entonces hagamos lo que Dios ha mandado. Dios no nos da como tintes de escoge de aquí, escoge de acá. No, Dios ya deja todo lo que quiere que sus hijos hagan establecido en la Escritura. Como esposos, como hijos, como vecinos, como amigos. Todo lo que nosotros debemos hacer para glorificar a Dios está escrito, hermano. Aquí puse, Dios no deja nuestra obediencia a fábulas de nuestra mente, sino que establece claramente lo que ha de hacer para glorificarle y por medio de aquellos mandamientos hacerlo. Yo pensaba en esto y decía, bueno, ¿alguna vez, hermana, has mandado a alguno de tus hijos por cilantro? ¿Sí o no? Yo regularmente cuando me enviaban siempre me equivocaba y traía otra cosa que no era. Yo no veía, hermano, y de verdad no es por hacer la comparación, pero es viendo más o menos eso. Yo cuando llegaba con otra hierba que no era, yo no veía a mi mamá diciendo, ay, hijito, qué bueno que lo trajiste. Lo hiciste de buen corazón en obediencia hacia mí. No, regrésate y cámbialo. En esas pequeñas cosas, fíjense, en esas pequeñas cosas, lo que uno pueda hacer de buena manera no es lo que se ha mandado. ¿Cómo nosotros podemos creer que hacer aquello que Dios no ha mandado glorifica más a Dios que lo que Él ha mandado? ¿Entendemos eso, hermano? Dios ha dejado estipulado lo que se ha de hacer. ¿Por qué yo voy a agregar algo o creer que lo que yo crea hacer es entender? Por eso, hermano, mucha gente hoy en día dice, bueno, yo me voy a congregar desde mi casa, ¿por qué? Pues porque es bueno. No, Dios te dice que te congregues y eso es lo que se debe de hacer. Pero nosotros muchas veces dejamos en nuestros deseos esos pensamientos. Ahora, amar y glorificar a Dios radica en obediencia. Deuteronomio 11:1, Juan 14:21. Y ya vamos a terminar. Y vemos aquí cómo estos textos nos hablan igualmente de la obediencia a Dios. Dice, amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas y sus estatutos y sus decretos y sus mandamientos todos los días. No le dice, y guardarás y harás lo que tú creas que es bueno. No, dice aquí, amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas. Sus estatutos, esto es un sentido de pertenencia a Dios. Sus ordenanzas, sus estatutos, ¿sus qué? Sus decretos, ¿su qué? Después, sus mandamientos. Lo que Él ha dicho, lo que Él ha establecido. Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos, otra vez, le pertenecen a nuestro Dios y los guarda, ese que manifiesta, que ama. El que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a Él. Hermano, en conclusión a todo esto, la piedad, la verdadera piedad tiene como propósito la gloria de Dios. Si tú y yo mañana nos levantamos a trabajar, lo hacemos con gusto, anhelo y deseo, es porque de verdad lo estamos haciendo para su gloria. Si yo veo a la persona, no sé, para la cual trabajo, si yo veo el dinero para solamente como un fin, todo eso, hermano, tiene una durabilidad muy corta. Pero cuando yo veo a Dios,
veo la gloria de nuestro Señor. Cuando yo veo a nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, entonces, hermano, todo tiene un sentido diferente, hermano. Todo tiene un sentido diferente. Por eso, hermano, el propósito verdadero de una reforma, de la reforma protestante, de la reforma de nuestra iglesia, de la reforma en nuestras vidas, es esto: glorificar a Dios, vivir para su gloria. Si no hacemos esto, entonces no tenemos un propósito de vivir, hermano, sinceramente. Cristo vino, hermano, por eso, a que este propósito que nosotros teníamos, que fue distorsionado, fue roto por medio de la caída, fuera restablecido. ¿Quién puede glorificar a Dios hoy en día? Un creyente, un cristiano. ¿Por qué? Por medio de Cristo. El siguiente tema vamos a ver eso, hermano, que nuestra unión con Cristo hace posible que podamos obedecer a Dios. Que nuestra unión con Él hace posible que amemos. Que nuestra unión con Él hace posible que verdaderamente podamos vivir para su gloria. En conclusión, solamente 4 puntos. Aquel que quiere vivir una vida piadosa real es alguien que tiene como propósito la gloria de Dios. Segundo punto, aquel que conoce al Señor, me refiero a sus atributos y sus excelencias, y estudia también en esos atributos y excelencias, debe de responder con obediencia solemne y fiel. Si alguien dice que conoce a Dios, pero no obedece a sus mandamientos, ¿conoce a Dios? No. El carácter de Dios en comparación con el nuestro muestra claramente lo oscuro de nuestro ser y vislumbra nuestras verdaderas intenciones. Decimos que hacemos algo de buena intención, bueno, vayamos a las Escrituras. Y si las Escrituras, por medio de ellas, por medio del carácter de Dios, nosotros vemos que son unas buenas intenciones de verdad, entonces lo son. Pero si yo voy a la Escritura y manifiestan que eso que estoy haciendo es algo incorrecto, entonces el que está mal soy yo. Punto último, glorificar a Dios es hacer lo que Él ha mandado.